Como lo prometió en campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha transparentado las acciones de su administración con una exposición mediática sin precedentes. Estamos abiertos al diálogo y amor y paz. Las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador se han convertido en el programa informativo más visto por los mexicanos a través de las redes sociales. Agencias como Bloomberg aseguran que el tabasqueño es considerado ya un influencer. Sí es un fenómeno de comunicación, sí es un fenómeno político, pero es un fenómeno que está abonando a favor de la democratización del país, del ejercicio del poder de cara a los ciudadanos, tomándolos como lo que son, como ciudadanos que tienen derecho a ser informados. Las conferencias, además de resultar un ejercicio democrático, son también una actividad inédita. Por lo menos en lo que yo recuerdo de la historia reciente, en la administración federal no se había dado un ejercicio como este, un acercamiento tan estrecho con un mandatario. Marcan también un antes y un después en la manera en que los periodistas encuentran la información gubernamental. Creo que sí marca la agenda de todos los medios de comunicación y derivado de ahí, bueno, pues podemos tener este contacto diario con el presidente de México que quizá poco a poco vaya cambiando y tenga también un tinte más de transparencia, donde se nos presenten más documentos, más allá de solamente declaraciones. A 2 meses de haber iniciado esta dinámica informativa por parte del presidente, el balance es positivo, ya que no solo son conferencias de prensa, en donde además el gabinete presidencial también rinde cuentas, sino que son a su vez un espacio de encuentro directo con el jefe del Ejecutivo Federal. Eric Pinto, 21 Noticias.